Abriendo el juego. Estamos de vuelta con Abriendo el Juego. Melvin José Bejarán, Víctor Báez. En algún momento del día, posiblemente, estará por aquí Orlando Méndez y un servidor, Alex Luna. Señores, hay algunos temas de Grandes Ligas que a mí me han llamado la atención y uno de ellos es lo sorprendente que se han comportado ciertos equipos. Yo podría decir equipos y jugadores, porque podemos incluir actuaciones de jugadores, pero a mí de las cosas que más me ha sorprendido en este mes y un poquito más, mes y medio de temporada ya prácticamente, es la desastrosa participación que ha tenido el equipo de los Astros de Houston. Señores, prácticamente mes y medio de temporada y Houston no ha conseguido 15 victorias. Y parecería... Han conseguido 13. Bueno, no han conseguido 13 victorias, que es 23 derrotas y menos 27 en el diferencial de carreras. Uno no veía como que tan pronto como en el 2024, con todos los nombres que están involucrados ahí, Jordan Álvarez, Kyle Tucker, José Altuve con el gran inicio que ha tenido, Alex Bregman, el buen inicio que ha tenido el dominicano Jeremy Peña en términos ofensivos. Y cuando usted visualiza o vislumbra la rotación de los Astros, con un Justin Verlander que se integró ya avanzada la temporada, Cristian Javier que tiene el talento para rebotar de una segunda mala mitad, lo propio que Framber Valdez, que se supone que debe asumir la responsabilidad de ser el as de rotación. Uno como que no vislumbraba, quizás no dominar la división a su antojo, porque esa división se ha fortalecido con, por ejemplo, los campeones mundiales Texas y el equipo de los Marineros, que hicieron algunos movimientos importantes, pero como que para estar en el sótano, ¿no? Ha sido una sorpresa, definitivamente. Sobre todo cuando tú ves, y las lesiones han tenido que ver, pero también la producción, sobre todo de la rotación abridora. Y cuando tú ves, por ejemplo, los números de Altuve tiene una temporada formidable, pero parecida en cierta forma a lo que estaba pasando con Mike Trout. Él tiene 7 honrones, pero 2 empujadas nada más, solamente. Jordan Álvarez está teniendo un buen año a nivel de poder. Kyle Tucker está teniendo un buen año. Jeremy Peña está teniendo un buen año. Pero después de ahí como que tú dices, ¿qué está pasando? Y la rotación yo creo que ha sido el principal factor de los Astros de Houston, que ha sido un desastre a excepción de los dominicanos. Sí, porque es que en el bateo, o sea, esos tipos que tú mencionaste cargan esa alineación perfectamente, independientemente de que Alex Bregman esté en el suelo y va a ser agente libre si no me equivoco, y está teniendo una temporada malísima. Chas McCormick por debajo también, que es uno de los titulares del equipo. Y esos 22 juegos que le dieron a José Abreu, eso yo creo que las situaciones ofensivas que uno le pueda criticar a los Astros de Houston y pensando en su rendimiento de la temporada, esos 22 juegos afectaron muchísimo porque fue 0.99 que batió ese señor, que ahora está por las ligas menores. Parecía como que el tipo salía a hacerse 4 outs todos los días. No le era peor que un pitcher bateando, un pitcher de Liga Nacional en su tiempo. O sea, 0.99 y con un porcentaje de envasarse de 156. O sea, una vez envasándose vez y media cada 10 turnos. Búscate, léelo tú, el OPS ajustado. Parece como de mentira. Una locura, no una locura. No, yo prefiero decirle una estadística que la gente entienda más, el slogan de 113. Que esa la gente lo va a entender un poquito más. O sea, que ni siquiera le llega al pitcher. No lo saca al cuadro. O sea, peor. O sea, una temporada súper mala. Y señores, cuando uno ve a Oakland por encima de ellos, Oakland, que vi un tweet que me dio muchísimas risas, recuerda la película Major League, la primera, que esa película era un grupo de, digamos, de recogidos, ¿verdad? Jugadores que pusieron ahí buscando que el equipo fracase y había una amenaza de que el equipo se mudara también. Estadio feo. O sea, lo mismo, todos los ingredientes de los Atléticos de Oakland, pero esos jugadores estaban haciendo el trabajo y de repente se metieron en el playoff. Yo no creo que con Oakland vaya a ocurrir eso, pero ha sido sorpresa que ellos estén jugando mejor béisbol que los Astros de Houston y que mucha gente. Pero Oakland solamente tiene 3 juegos por debajo de 500. Porque han perdido 3 en línea. Ellos llegaron al fin de semana jugando para 500. Esa es una gran sorpresa también de inicio de temporada, que Oakland esté mejor que Houston y que esté mejor que varios equipos de la Liga Americana, incluso de la Liga Nacional también, que se supone que Oakland iba a ser lo peor de todo el béisbol de las grandes ligas. Para mí, y la gente que se quiera sumar a la conversación, nos puede llamar al 809-563-0937 y 809-221-2116. Para mí, una de las grandes sorpresas, y voy a hablar algo más macro, es la división central de la Liga Americana, donde uno asumía que Minnesota iba a dominar,
han jugado mucho mejor béisbol. Tuvieron una racha de 12 victorias y ya están en el segundo lugar. Pero cuando tú ves, tú tienes a todos los equipos menos los Medias Blancas, que yo creo que hay que sacarlo aparte. Yo creo que en este año hay que sacar a ese equipo de la división para calcular la división. Pero todos están jugando por encima de 500. Uno esperaba una mejoría de Kansas City. Uno esperaba una ligera mejoría de los Tigres de Detroit. Pero yo creo que nadie esperaba que a esta fecha esa división se esté comportando como uno esperaba que se iba a comportar la del oeste. Bueno, los Medias Blancas van a tener un mercado de cambios interesantes cuando llegue la fecha límite, porque se ha hablado incluso de que Eloy Jiménez estaría disponible y ese, si está en salud, sería un bate bien atractivo. Ese proyecto tocó fondo definitivamente, el de los Medias Blancas de Chicago, y ya como que manda una reestructuración dentro de ese equipo. Pero Kansas City y Detroit, sobre todo esos dos, han sido para mí la sorpresa. En el caso de los Reales han tenido buen picheo. Varios tipos que de manera individual han estado haciendo buen trabajo para ese conjunto. Y Detroit ha tenido algo similar también. En el caso de los Tigres, hay unos tipos de ofensiva como que no han estado a la altura, pero aún así ellos jugando por encima de 500 y a 4 juegos del primer lugar. Eso representa una gran sorpresa, porque de Minnesota, esa mejoría y ese récord, yo esperaba de Minnesota que estuviese peleando el primer lugar. Sí. Cleveland quizás está en cuanto a récord un poquito por encima de las expectativas con ese 23-13, pero es otro equipo que también va haciendo las cosas bien y que se esperaba que por lo menos ahí con Minnesota estuviesen peleando la punta de esa división. Y si tú ves, escúchame, Alex, a Kansas City, tú te pones a ver los números ofensivos de los jugadores, a excepción de Salvador Pérez. No hay nada impresionante. Pero ahí todo el mundo está aportando. Todo el mundo está aportando. Yo diría que ellos se parecen a los Reales del 2015. Ahora en este momento. Con excepción de la cola del bullpen, sí, es verdad. Mira, y al Bobby Witt que tienen ahí, a la gente que le ponga atención a ese pelotero, no esperen, ¿verdad?, que el tipo se convierta en una superestrella y eso, vayan viéndolo desde ahora, porque ese es un pelotero muy completo, ya tiene un WAR de 2.8, bateando por encima de 300, un porcentaje de envasarse de casi 400, por encima de 500 su slugging. Es un tipo que hace de todo. 13 bases robadas ya tiene. Hace de todo. Y va para 20 empujadas. Literalmente hace de todo. Sí. Y ese es uno de los peloteros más completos que tiene el béisbol de las grandes ligas y lo tiene Kansas City. Yo no sé si a ustedes también les sorprende el desempeño que han tenido los Cerveceros de Milwaukee, que con la ausencia de sus dos principales lanzadores, como que no se vislumbraba que estuvieran ni siquiera medianamente en competencia en esa división central de la Liga Nacional, porque ellos perdieron en el transcurso de la temporada, me refiero a la temporada anterior, a Josh Hader. Lo enviaron a los Astros de Houston. Ese equipo perdió muchísimas piezas importantes, como Brandon Woodruff, que se operó del hombro, Corbin Burns, a quien enviaron al equipo de los Orioles. Y uno entendía como que en algún momento ese equipo se iba a terminar desmembrando e iba a comenzar una reestructuración, porque como que no se vislumbraba que ellos tenían el material para competir, perdiendo algunas piezas claves, pero ese equipo hoy está liderando junto con los Cachorros de Chicago la división central de la Liga Nacional. De hecho, ellos le llevan medio juego a los Cachorros, porque tienen, aunque tienen una victoria menos, es un empate virtual, porque sí, pues ellos tienen una victoria menos, pero tienen una derrota menos también. Eso tiene un nombre. Yo creo que William Contreras, lo que ha hecho el venezolano como catcher, ahora mismo la principal fuerza ofensiva como receptor de la Liga Nacional estadísticamente es él. Y buenos aportes de Willy Adames, de Rhys Hoskins, Jackson Chourio. El promedio está bajo, pero creo que él ha impactado, sobre todo ahí en la parte baja de la alineación. Pero mi interrogante con Milwaukee es ¿qué tanta eficiencia va a mantener ese pichó abridor? Porque lo que yo veo no me da a mí como que el pichó abridor de los Cerveceros, con esas salidas que destacó Alex, pueda ser productivo a largo plazo. Y eso lo pueden aprovechar otros equipos de la división, que por cierto, esperaba más de Cincinnati a esta altura de juego. Yo también. Esperaba más de los Cardenales de San Luis. No espero mucho de los Piratas. Pero por lo menos de esos dos equipos, yo esperaba más de lo que están haciendo ahora. Yo lo que quisiera saber, qué va a hacer, y eso me llama muchísimo la atención, qué va a hacer Milwaukee. Por cierto, hay que aplaudir el trabajo que ha hecho Pat Murphy. Porque cuando se fue Counsell, uno pensaba como que ese equipo no iba a tener buen resultado. Eso fue un factor importante. Pero me llama la atención qué va a hacer Milwaukee con Willy Adames. Él es agente libre después de esta temporada.
Y ustedes saben que ellos en los años recientes han han cambiado, en medio del equipo competitivo, han cambiado piezas para recibir piezas para atrás. Entonces eso es lo que te da a entender a ti que hay pocas formas de que tú entiendas el plan de Milwaukee, porque en este momento, y quizás no es un tema que te va a traer a colación, pero igual lo voy a tocar. En este momento Willy Adames es el mejor torpedero dominicano de las grandes ligas, a mi juicio. Él está en un buen sitial entre los torpederos, quizás no en el grado de los torpederos tipo A. Bueno, pero desde que Milwaukee lo adquirió, el líder de jonrones entre los torpederos. Pero es el torpedero más jonronero desde que pasó a Milwaukee. Es un tipo que te juega una defensa muy buena, te puede correr las bases. Y un líder en el club. Es un tremendo, eso iba a mencionar, es un tremendo compañero de equipo, así lo dicen sus compañeros y así se nota la dinámica que él ha creado con sus compañeros. Y como que Milwaukee como que se está tardando mucho para darle una extensión a este muchacho. O quizás él no está en los planes futuros. Ni siquiera se ha conversado eso, por lo menos no se ha hecho público. Entonces por eso te hago el comentario, porque fíjate cómo ellos cambiaron a Hader y han ido cambiando piezas en el medio de un proceso competitivo. Entonces, si ellos no han hecho ningún tipo de oferta o acercamiento con él, a mí no me sorprendería que ellos todavía peleando el primer lugar llegue a agosto y lo cambien. Claro, tendrían que recibir algo a cambio que pueda aportar de inmediato, pero a mí no me sorprendería. Recuerden que ellos adquirieron en ese cambio a Esteury Ruiz y después lo cambiaron más adelante también. Y tú te pones a ver el prospecto más cotizado que ellos tienen del campo corto. Es el 9º de la organización, porque tú me dirías a mí, bueno, es que ellos tienen en su principal prospecto un campo corto que están quizás visualizando abrirle espacio con la salida de Willy Adames, pero no es el caso. O sea, ellos no tienen a un tipo que esté listo para jugar grandes ligas cotizado en esa posición. El tipo está en el top 10, pero es 9º. Entonces, como que uno no entiende el método de trabajo de los cerveceros, porque ya debería haberse mencionado por lo menos una extensión de contrato para Willy Adames, que sí o sí va a recibir un buen dinero si llega a la agencia libre. Ellos tienen a Joey Ortiz, que lo tienen en grandes ligas, que fue uno de los que recibieron por Corbin Burns. Ese puede jugar el campo corto y quizás ese es el reemplazo en caso de que Willy Adames no continúe con el equipo más allá. Pero yo sigo pensando que ese picheo abridor de Milwaukee, sobre todo esa parte, es la que va a definir si ellos van a ser competitivos en esa división o no. Si se pueden mantener y si hay salud con Freddy Peralta, sobre todo, que ese es un tema también que les afecta a ellos a veces, la salud del tipo, que se pierde tiempo de juego. Ellos tienen chance, pero si no, entonces ahí las cosas se complican. Ese campo corto que tú mencionas se llama Cooper Pratt, pero tiene 19 años y está en clase A. Ese muchacho todavía está muy, pero muy verde. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos estaremos tomando sus llamadas para que nos digan cuáles son sus sorpresas en lo que va de temporada luego de mes y algo en Grandes Ligas. Eso y más aquí en Abriendo el Juego. Abriendo el Juego.